Tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar con la sesión de este día. Tal y como comentábamos la semana pasada, abordamos toda la parte teórica de la unidad número 8, equilibrio de cuerpos rígidos. En esta sesión lo que vamos a realizar es una serie de ejercicios para repasar lo visto la última clase. Vamos a iniciar con ejercicios de equilibrio de cuerpo rígido. Equilibrio para un cuerpo rígido, un cuerpo estático quiere decir que un cuerpo va a estar sin movimiento, es decir, sin traslación y sin rotación. Para ello se establecen dos condiciones de equilibrio que se debe cumplir. Recordando esas condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido deben de ser igual a 0. Y a esto se le llama equilibrio translacional. Y recordando, las sumatorias de fuerzas, el vector fuerza, por lo tanto lo podemos descomponer en sus componentes escalares. Sumatorias de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Sumatorias de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Z también debe ser igual a 0. Ahora, recordando, segunda condición de equilibrio. La sumatoria de momentos externos que actúen sobre el cuerpo rígido deben de ser igual a 0. Y esto se debe de cumplir para cualquier punto del cuerpo rígido. De igual manera, nosotros podemos aplicar sumatoria de momentos en X, debe de ser igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0, y sumatoria de momentos en Z igual a 0. Y a esto se le llama equilibrio rotacional. Ahora, repitiendo lo que mencionaba anteriormente, para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático, debe cumplir ambas condiciones. Equilibrio translacional y equilibrio rotacional. Y estas son las dos condiciones que debe cumplir. Así que en este momento, una vez recordando esas dos condiciones, vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios. En pantalla tenemos el primer ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Dos personas llevan un pesado motor sobre una tabla ligera de 2 metros de longitud. Una persona levanta un extremo con una fuerza de 400 newton y la otra en el extremo opuesto con 600 newton. Entonces nos pide
responder las siguientes preguntas. ¿Cuánto pesa el motor y dónde está el centro de gravedad? También, suponer que la tabla no es ligera, sino que pesa 200 newton con su centro de gravedad en el centro y las dos personas ejercen cada una la misma fuerza que antes. En este caso, ¿cuál es el peso del motor y dónde se localiza su centro de gravedad? Entonces, en pantalla ustedes pueden observar el ejercicio. En un momento pasamos a su solución. Se los voy a dejar ahí un momento más para que ustedes puedan anotar los datos del problema. Bueno, primero vamos a pasar a anotar los datos. Tenemos dos fuerzas verticales, una a cada extremo de la barra. Regresamos a pantalla. Bueno, es decir, tenemos dos fuerzas, una a cada extremo de la barra, y vamos a llamar F1 y F2. Una es de 400 newton y la otra fuerza es de 600 newton. ¿Qué otra información nos da el problema? Para el literal A nos dice que es una barra ligera, una tabla ligera. Y al decirnos que es una tabla ligera, nos está diciendo que su masa es aproximadamente 0. Su masa es bien pequeña, por lo cual no se va a considerar en el problema. Nos hablan también de un motor eléctrico, el cual tiene un peso. Y vamos a llamar peso del motor y lo tenemos que determinar. No lo conocemos. También nos piden la ubicación del centro de gravedad de ese motor. Bueno, entonces iniciamos con el planteamiento de la parte A. Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos representada la barra. Colocamos las fuerzas que están aplicadas a los extremos, fuerzas verticales hacia arriba. Tenemos la fuerza 1 y al otro extremo la fuerza 2. También en algún punto de la barra está ubicado el motor. Voy a colocarlo acá. Este es el motor, la cual tiene un peso, fuerza vertical que apunta hacia abajo. Tenemos peso del... Tampoco sabemos en qué punto de la barra está ubicado, pero sí sabemos la longitud total de la barra. La longitud total es de 2 metros. Vale. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con la información que nos da el problema. Ahora vamos a pasar a su solución. En este caso, tenemos dos personas sosteniendo la barra. Encima tenemos un motor y la barra se encuentra en equilibrio estático. Entonces vamos a aplicar las dos condiciones para resolver el problema. Generalmente en el curso vamos a resolver problemas en el plano, aunque podríamos también resolver problemas
en el espacio tridimensional. Pero recordando, si tenemos problemas en el plano, podemos aplicar tres expresiones para encontrar alguna de las incógnitas del problema. Ellas son sumatorias de fuerzas en X, que en equilibrio es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, también igual a 0. Y sumatoria de momentos en el eje Z va a ser igual a 0. Z porque va a ser un eje perpendicular al plano X. Entonces, observando estas expresiones, vamos a utilizarlas para solucionar el problema. Veamos, si aplicamos sumatoria de fuerzas en X, en este problema solo tenemos fuerzas verticales. Entonces, no es necesario aplicar. Ahora veamos sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos fuerzas verticales y estas deben de ser igual a 0. Entonces, empezamos planteando sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para nuestra convención de signos, una fuerza vertical hacia arriba, positiva. Entonces tenemos fuerza F1 positivo más fuerza F2 también positiva. Y tenemos el peso del motor. Una fuerza verticalmente hacia abajo, entonces negativa. Es igual a 0. Ya conocemos nosotros la magnitud de la fuerza F1 y F2, podemos despejar esta expresión para encontrar el peso del motor. Entonces, despejando, tendremos el peso del motor, va a ser igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. De los datos del problema tenemos que la fuerza 1 es igual a 400 newtons y la fuerza 2, 600 newtons. Entonces, sustituimos 400 newton más 600 newton. Eso nos da un resultado de 1000 newton. Que esto también lo podemos expresar como 1 kilonewton. En muchos de los problemas vamos a encontrarnos con un prefijo. En este caso, K de kilo. Kilonewton, que representa una potencia de 10 a la 3. Bueno, entonces para este caso ya encontramos una de las incógnitas del problema. Para el literal A, ¿qué nos queda? Encontrar la ubicación del centro de gravedad para este sistema. Entonces ya sabemos que la fuerza F1 y F2 están ubicadas en los extremos y que la barra total tiene una longitud de 2 metros. Nos falta conocer la distancia que hay desde uno de los extremos al punto donde está concentrada la fuerza del peso del motor. Entonces vamos a tomar como referencia el extremo donde está ubicada la fuerza 1 y llamémosle a ese punto A. Esta va a ser nuestra referencia. Entonces la longitud del punto A donde está ubicada, concentrada la fuerza del peso del motor, le vamos a llamar X. Entonces, ya aplicamos sumatoria de fuerzas, podemos aplicar sumatoria de momentos en un eje Z, un eje perpendicular al plano. Ese eje podría ser que pase por el punto A. Entonces, vamos a realizar eso en este momento. Entonces, aplicamos sumatoria metros en el punto A debe ser igual a 0. Para ello vamos a aplicar también nuestra convención de signos.
Nuestra convención de signos, recuerden, un giro antihorario, torque positivo. Entonces, iniciamos aplicando momento. El punto A, la fuerza F1 no realiza movimiento, porque la línea de acción de la fuerza está ubicada sobre él. No existe brazo de palanca, por lo tanto, no hace movimiento. Ahora acá tenemos la fuerza del peso del motor. Esta sí realizaría movimiento. Y aquí tenemos el brazo de palanca X. Ahora esta fuerza respecto a este N provocaría un giro horario. Por lo tanto, torque negativo. Entonces tendríamos menos peso del motor, brazo de palanca X. Y tenemos acá la fuerza F2. Esta provocaría un giro antihorario. Por lo tanto, torque positivo. La fuerza F2 por su brazo de palanca. De A al punto de aplicación de la fuerza F2 tenemos 2 metros. La longitud N de la barra. Esto va a ser igual a 0. Conocemos el valor de la fuerza F2, también la longitud de la barra, también conocemos el peso del motor. Lo que no conocemos es la distancia X, ese brazo de palanca. Entonces, vamos a despegar. Le damos acá X igual a la fuerza 2 por L entre la magnitud del peso del motor. Sustituimos. La fuerza 2 es de 600 newtons. La longitud L de la barra, 2 metros. Y el peso del motor, la magnitud del peso, 1000 newtons. Realizamos este producto. 600 por 2 metros, acá tendríamos 1200. 1200 newton metro entre 1000 newtons. Al hacer esta respectiva operación, 1200 newton metros entre 1000, 1.2 metros. Ya tenemos acá este brazo de palanca, la distancia de carga entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Ahora, como ambas fuerzas están acá colocadas en los extremos, la barra es ligera, es decir, su masa es aproximadamente 0, por lo tanto, el centro de gravedad es igual a 1.2 metros. Y con esto hemos solucionado las preguntas que nos hacían en el literal A. Ahora vamos a pasar al literal B. Disculpe, yo tenía dos preguntas. Primero, en el caso para encontrar, digamos, los torques, no entendí bien por qué el torque de A sería 0. Vale. Vamos a ver. Recordemos, momento de torsión es igual a la fuerza por un brazo de palanca D, que es una longitud perpendicular a la fuerza. Esto si lo vemos escalarmente, también lo podemos ver. Vector de torsión, producto cruz, vector posición, cruz, fuerza. Y también magnitud lo podemos ver como fuerza por la distancia de seno del ángulo. Esas son las diferentes formas de expresar el momento de torsión. Ahora, volvamos a la inicial. Yo les decía de que es el producto de fuerza por el brazo de palanca, que es una distancia perpendicular a la
fuerza. Ahora, aquí tenemos la fuerza F1 y su línea de acción está en el punto A. ¿Qué distancia hay desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza? 0, porque está ubicada sobre ella. Entonces, brazo de palanca, 0. 0 por la magnitud de la fuerza, torque, 0. Entonces, como resumen, si la línea de acción de la fuerza coincide con el eje de giro, el torque va a ser igual a 0. Ahora, no sé si contesto su pregunta o ampliamos un poco más. Sí, muchas gracias. La otra pregunta que tenía era que el centro de gravedad se pudo haber encontrado usando el centro de masa, ¿verdad? En este caso. Sí, recuerden de que nosotros hicimos la consideración en la clase pasada de que si la aceleración de la gravedad es constante, la posición del centro de gravedad va a ser igual al del centro de masa. Entonces, encontrando uno, encontramos el otro, porque son iguales. Siempre y cuando, repito, la aceleración de la gravedad sea constante. Como estamos bajo un sistema de referencia inercial, donde consideramos que la aceleración constante, entonces no habría ningún problema. Tal vez en cursos más avanzados de física van a toparse con el caso o van a leer, van a escuchar que la aceleración de la gravedad tiende a cambiar con la altura, entonces ahí se tienen que hacer otras consideraciones. Pero en este curso nos mantenemos, aquí es constante, por lo tanto, la posición del centro de gravedad coincide con el del centro de masa. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces si no hay consulta, vamos a avanzar. Para el literal B, tenemos el mismo caso. Dos fuerzas, F1, F2, el motor. La diferencia ahora es que la barra no es ligera, sino que tiene cierta masa. Entonces va a existir en este diagrama de cuerpo libre la fuerza, que sería la fuerza del peso de la barra. Y vamos a tener que encontrar estos mismos resultados, pero ahora con esa nueva fuerza, con esa nueva consideración. Entonces, también ahí nos dice de que la masa de esta barra está distribuida uniformemente. Cuando nos dice eso, vamos a considerar su, su simetría, su forma geométrica conocida, por lo tanto, su posición del centro de masa va a estar a la mitad de la longitud de la barra. Su posición del centro de gravedad va a estar a la mitad de la longitud de la barra. Y recordemos, el centro de gravedad es aquel punto donde se concentra la fuerza debido a la gravedad, es decir, la fuerza del peso. Entonces, en este caso, vamos a colocar acá esa otra fuerza. Aproximadamente esto. Tendríamos el peso de la barra. Vamos a poner W sub E. Aquí vamos a colocar. Respecto al punto A, está ubicado a L metros, es decir, a 1 metro respecto a A. Ahora, voy a recordar cuál es el valor de la masa. La varilla. Veamos el enunciado del problema. Bueno, en el literal B nos dice que ahora pesa 200 newtons. Entonces voy a colocar este dato acá. El peso de la varilla L es igual a 200 newtons. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Estamos en un plano X y, empezamos aplicando sumatoria de fuerzas en Y, solo tenemos fuerzas verticales. La diferencia acá es que tenemos otra fuerza. El peso de la barra igual a 0. Entonces, el peso del motor va a ser igual a la fuerza F1 más la fuerza F2 menos
el peso de la vara. Sustituimos fuerza F1, teníamos 400 newtons más fuerza F2, 600 newtons, menos el peso de la varilla, 200 newtons. Hacemos las respectivas operaciones. El peso del motor va a ser igual. 400 más 600, 1000 newtons, menos 200 newtons, 800 newtons. Y con esto contestamos una de las preguntas del problema. El peso del motor. 800. Siempre considerando el peso. Ahora tenemos que encontrar la posición en la que está concentrada la fuerza del peso del motor, siempre tomando respecto al punto. Sin embargo, si nosotros tomamos, por ejemplo, otro punto, por ejemplo, en el punto, acá llamémosle el punto B, donde está ubicada la fuerza 2, tendríamos que llegar al mismo resultado. Lo aplicamos al centro de la varilla, también al mismo resultado. Entonces ustedes pueden, en forma de estudio, hacerlo. Estos mismos ejercicios que estamos resolviendo, aplicar sumatoria de momentos en diferentes puntos y van a observar ustedes que llegamos al mismo resultado. Bueno, entonces, vamos ahora. Sumatoria de momentos siempre en el punto. De nuevo, la fuerza F1 no realiza movimiento, ya que su línea de acción coincide con el eje de giro. Tenemos la fuerza del motor que provoca un giro oral, entonces tenemos un momento de torsión negativo que es igual a la fuerza del peso por esta distancia X, más el momento realizado por la fuerza 2 que provoca un giro antioral, momento positivo, y aquí le sumamos, o veamos qué rotación provoca, el momento debido a la fuerza del peso de la varilla. Va a provocar un momento, un giro horario, por lo tanto sería negativo, menos el peso de la varilla por el brazo del palanca. En este caso sería L-. Y esto es igual a C. Nosotros ya conocemos toda esta información. Lo que no conocemos es esta distancia X, el brazo del palanca. Entonces despejamos para X. Fuerza 2 por longitud N menos el peso de la varilla con el brazo de palanca L medios entre el peso del motor. Pasa positivo. Sustituimos datos. La fuerza 2 es igual a 600 newtons. Longitud de la varilla 2 metros. El peso de la varilla 200 newtons. L medios 2 entre 2, 1 metro. Entre 800 metros. Ahora realizamos este cálculo. Aquí tendríamos 600 por 2, 1200 menos 200 por 1, 200, 1200 menos 200, 1000. 1000 entre 800 tendríamos, a ver, tendríamos acá, Newton metro.
200 newtons. Tenemos acá 10 entre 8 aproximadamente, 0 punto. No sé si estamos en lo correcto. 1.25. Sí, creo que es 1.25 metros. Encontramos el brazo de palanca, por lo tanto ya tenemos el X del centro de gravedad del sistema, que es igual a 1.20. Entonces ahí vemos los cambios que surgieron de considerar la barra de masa ligera, masa aproximadamente 0, y ahora con cierta masa, lo cual llevaba un peso de 200 metros. Y con esto hemos solucionado este ejemplo. Bueno, vamos a pasar ahora a un nuevo ejemplo. No sé si existía duda con respecto a esto. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente. Vale. En pantalla ustedes pueden observar el siguiente ejemplo. Vale, en el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente. Una viga uniforme de 4.50 metros de longitud. Esta viga pesa 1 kilonewton y forma un ángulo de 25 grados debajo de la horizontal. Está sostenida por un pivote sin fricción en su extremo superior derecho y por un cable a 3 metros de distancia, que es perpendicular a la viga. El centro de la gravedad a la viga está a 2 metros del pivote. Una lámpara ejerce una fuerza de 5 kilonewton hacia abajo sobre el extremo izquierdo. Entonces nos pide calcular la tensión en el cable y luego calcular las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la viga por el pivote. Bueno, entonces vamos a pasar a realizar el esquema de ese ejercicio. Tenemos la varilla, el pivote, y en un extremo tenemos la lámpara. Esa lámpara tiene un peso de 5 kilonewton. Tenemos también el peso de la varilla. Ese peso es igual a 1 kilonewton. Voy a representar para que veamos en pantalla.
Aquí tenemos el esquema de tener. Tenemos acá la barra, la cual en la parte superior tiene un pivote. Es decir, que la barra gira en torno a este eje. Aquí en este punto hay una conexión, por lo tanto van a existir reacciones. Es decir, una componente de fuerza vertical y una componente de fuerza horizontal. Esta barra tiene una inclinación de 25 grados respecto a la horizontal. Son 25 grados respecto a esta horizontal, equivalente también a esta dirección, 5 grados. Ángulo interno alterno. El ejercicio nos hablaba de que el centro de gravedad de la bahía está ubicada a 2 metros respecto al pivote. Y recordemos, en el punto del centro de gravedad se concentra la fuerza debida a la gravedad, es decir, el peso de esa varilla, que es de 1 kilómetro. En el extremo inferior nos dice que está suspendida una lámpara que tiene un peso de 5 kilómetros. Y hay un cable a 3 metros respecto al pivote. Este cable tiene una dirección perpendicular a la superficie de la varilla. Y respecto a la vertical, una inclinación de 25 grados. Entonces, ¿qué no conocemos acá? No conocemos la dirección y no conocemos las reacciones. Ya tenemos acá el peso de la lámpara y el peso de la lámpara. Entonces, este cuerpo está en equilibrio estático. Es un ejercicio en el plano, por lo cual nosotros podemos aplicar las dos condiciones de equilibrio: sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento respecto a un eje igual a 0. Vale. Entonces, en el plano, recordemos, tenemos el plano XY, sumatoria de fuerza en X, es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, y sumatoria de momentos en el eje Z, igual a 0. Vale. Tenemos estas incógnitas. Si aplicamos inicialmente sumatoria de fuerza en X, tenemos la reacción, la fuerza horizontal, y tenemos la componente de la fuerza de presión. Dos incógnitas. Entonces no resolvemos ninguna de ellas. Veamos si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y. Teníamos siempre las mismas dos incógnitas, la fuerza vertical y la componente de la tensión. Entonces, lo que podríamos hacer es aplicar sumatoria de momentos respecto a un eje. ¿Qué eje? Recordemos, lo podemos calcular en diferentes puntos, pero en este tipo de ejercicios lo que queremos es eliminar alguna de las incógnitas. Entonces, la recomendación es
que apliquen sumatoria de momentos respecto a un eje que pase por el punto donde se concentran las fuerzas que no conocemos. Puede ser acá, donde está ubicada la fuerza de tensión, o donde están las reacciones. En este caso nos conviene más aplicarlo acá, en el pivote. ¿Por qué? Porque ahí ambas fuerzas no realizarían momento, ya que están sobre el eje de giro. Y si lo hacemos acá, solo eliminamos una incógnita, la tensión, y tendríamos una incógnitación. Podríamos aplicar sumatoria de fuerzas, entonces simultanear ecuaciones, etc. Entonces, hay que irnos a lo más fácil, una resolución más simple. Entonces, aplicamos sumatoria de momentos respecto al pivote. Llamémosle a este punto, punto A. Entonces tenemos sumatoria de momentos respecto al punto A, debe de ser igual a 0. Convención de signos, giro antihorario positivo. Vale, entonces iniciamos. Tenemos acá la fuerza de 5 kilonewtons. Ahora, ¿qué giro provoca esta fuerza? Provocaría un giro antihorario, por lo tanto sería momento positivo. Ahora veamos el brazo de palanca. Recuerden, el brazo de palanca debe de ser una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. No podemos tomar esta longitud total de la varilla porque no es perpendicular a la fuerza. Entonces aquí aplicamos geometría. Y tenemos la línea de acción de la fuerza. Bueno, aquí tendríamos una distancia perpendicular. Entonces el brazo de palanca tendría que ser esta distancia al pivote. Esta distancia sí es perpendicular a la fuerza. Entonces, como nosotros conocemos acá la longitud de la varilla, tendríamos acá longitud L por coseno de 25. Me daría esta distancia es equivalente a esta distancia. Tenemos acá 25 grados, coseno de 25. L coseno de 25 grados. Bueno, vamos a otra fuerza. La tensión. Veamos qué giro provoca. Un giro horario respecto al pivote. Por lo tanto, torque negativo. Ahora, el mismo enunciado nos decía que este cable es perpendicular a la superficie de la varilla. Entonces aquí, esta distancia, está colocado el cable hacia el pivote, sí sería brazo de palanca. Es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces, esta distancia es igual a 3 metros. Tenemos 3 metros. Y otra fuerza tenemos acá, el peso de la varilla. 1 kilómetro. Es decir, peso provoca un giro antihorario. Entonces, torque positivo, peso de la varilla y el brazo de palanca. Aquí se nos da la misma situación que acá. Tenemos que buscar esa distancia perpendicular, que sería esta distancia de acá al pivote. Si del centro de gravedad al pivote tenemos 2 metros, 2 coseno de 25 me da esa distancia. 2 metros, coseno de 25 grados. Y esto debe ser igual a 0. Yo conozco todos los demás valores, L, la longitud L, el peso de la varilla, lo que no conocemos es la tensión, por lo tanto vamos a despejar para la tensión. La tensión va a ser igual a 5 kilonewtons
L, L es 4.50 metros coseno de 25. Más peso de la varilla, 1 kilonewton. 1 kilonewton. 2 coseno de 25. 2 metros. 2 metros. Coseno de 25 grados. Entre brazo de palanca de la fuerza de tensión. Entre 3 metros. Desarrollando ese cálculo, obtenemos la fuerza de tensión. Vayan realizándolo ellos también y van comparando resultados. Vamos a dar como resultado 7.40 kilonewtons. Y acá tenemos ya la tensión del cable. Esta tensión. ¿Qué lo conoce? Disculpe, no entendí muy bien qué era la L. O sea, yo vi que le puso el valor de 450, pero L, ¿qué es en sí? Ah, ok. Con todo gusto. L es la longitud de toda la varilla. Y acá les puse ese dato. El inicio del ejercicio nos decía que la longitud de la varilla es de 4.50 metros. Es decir, desde el punto donde estaba la lámpara al pivote. Y como estamos calculando el momento para el peso de la lámpara, 5 kilonewtons, tomamos en cuenta esta longitud, que es de 4.50. Pero como queremos el brazo de palanca, que debe ser perpendicular al punto de aplicación de la fuerza, tomamos esto. Aplicando razones trigonométricas, esta longitud la encontramos como L, 4.50, coseno de 25 grados. ¿Alguna otra consulta? También le iba a preguntar por qué a la tensión le quitó el ángulo. Ah, vale. No es que le haya quitado el ángulo, sino que el mismo enunciado del problema nos decía que el cable es perpendicular a la superficie de la varilla. Vamos a leer acá el enunciado donde nos decía eso. Ajá, un cable 3 metros, que es una distancia perpendicular a la viga. Entonces, recordemos, para calcular momento, tenemos la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca, que es una distancia perpendicular. Aquí, como ya es perpendicular, solo tomamos la magnitud de la tensión, que es lo que no conocemos, y esa distancia perpendicular. Por ejemplo, si acá esta fuerza hubiera sido perpendicular, no hubiera sido necesario aplicar el coseno del ángulo. Pero no era perpendicular a la varilla, sino que apuntaba hacia abajo. Por eso, acá es perpendicular, aquí es lo que sigue perpendicular. Ya tenemos el brazo de palanca, 3 metros. Magnitud de la fuerza. ¿Alguna otra pregunta? No, vale. Entonces, ya tenemos la tensión, que nos falta contestar las reacciones. Arriba. Bueno, para calcular las reacciones, podríamos aplicar del mismo momento, pero se nos hace más simple aplicar sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Considerando positivo las fuerzas dirigidas hacia la derecha. Quedamos acá, donde había fuerzas horizontales. Aquí no, aquí sí. Componente de la fuerza de tensión. Y acá, entonces solo tenemos estos dos puntos. Ahora, ahorita no sabemos si esta fuerza
En X apunta hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahorita hemos asumido la dirección. Vamos a considerar que esa es a la izquierda. Si nos da un resultado positivo es que asumimos correctamente esa dirección. Si nos da negativo es porque apuntaba dirección contraria. Bueno, entonces tenemos menos la fuerza horizontal, la reacción en el pivote. Ahora acá, la componente en X de la tensión también apunta hacia la izquierda. Entonces acá tendríamos menos la tensión seno de 25 grados igual a 0. Seno, ecuación trigonométrica que utilizamos cuando invitamos en la componente opuesta al ángulo. ¿Cuál es la opuesta? La componente de 500. Bueno, despejamos, entonces tendríamos fuerza en X igual a menos la tensión seno de 25 grados. Sustituimos menos 7.40 kilonewtons seno de 25. Realizamos el respectivo cálculo, vayan haciéndolo ustedes también. Menos 3.13 kilonewton. Ya tenemos reacción en X. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta fuerza horizontal en realidad apunta hacia la derecha. Lo podemos haber colocado a la derecha desde un principio, pero quería que vieran eso. Si acá nos dio negativo porque la asumimos, y en realidad era la dirección contraria, hacia la derecha. Vamos a hacer el cambio acá. Los campos, la respuesta, tenemos acá. Ya haciendo ese cambio, pues en X igual 3.13 kilómetros. Ya nos daría positivo. Bueno, nos falta la componente en Y. Entonces vamos a hacer lo mismo, sumatoria de momentos, pero ahora de fuerzas en la dirección vertical. Igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos 5 kilonewtons negativo, porque apunta hacia abajo. 5 kilonewtons. Tenemos el peso de la viga menos 1 kilonewton. La tensión apunta hacia arriba, entonces tendremos positivos. Más la tensión es de 7.40 kilonewton coseno de 25. Y aquí hemos asumido fuerza de la reacción vertical hacia arriba, más F igual a 0. Entonces despejamos fuerza Y, la reacción sería igual 5 kilonewton más 1 kilonewton menos
0.40 kilonewtons coseno de 25. Realizamos el respectivo cálculo. Menos 0.71 kilonewton. Es decir, que esta fuerza apunta hacia abajo. En realidad apunta hacia abajo. Bueno, y con eso ya tenemos nosotros la solución al ejercicio. ¿Existe alguna consulta? Disculpe, yo tenía una duda. ¿Verdad que para sacar el torque, digamos, con componentes se utiliza el seno? Va a depender de la geometría. Por ejemplo, quiero ver. Como te diría, va a depender de la geometría, porque hay dos formas de trabajar. Una sería considerar la magnitud de la fuerza tal y como estaba aquí y trabajar la geometría para el brazo del palanca. O trabajar con la componente de la fuerza y dejar el brazo del palanca como está. Por ejemplo, aquí con esta dirección, yo pude haber dejado los 4.50, pero calcular la componente del peso que apunta en esta dirección, auxiliándome del ángulo que tengo acá, que sería acá. Y aquí habría 25 grados. Entonces, hubiera podido considerar los 4.50 y al trabajar la componente de la fuerza, en este caso, tendría que haber que considerar para esta componente perpendicular el coseno por la configuración numérica. Pero ¿qué pasa si hubiera tenido otra situación? Por ejemplo, bueno, acá la componente en X la trabajo con seno porque tengo el ángulo respecto a la vertical. Pero ¿qué pasa si hubiera tenido este ángulo de acá? Que respecto al horizontal. Para encontrar la componente en X, ocupo coseno. Entonces, ahí va a depender de la geometría. Y repito, acá, como tengo respecto a la vertical, para X seno. Si hubiera sido respecto a la horizontal, hubiera utilizado coseno del ángulo para la componente. Entonces, no es que van a utilizar una razón trigonométrica en específico, sino que va a depender de la geometría. Entonces, yo sé que a veces esto nos suele costar un poco, entonces hay que ir a repasar trigonometría. Bueno, no sé si tienen otra consulta. Bueno, entonces si no hay consulta, nos despedimos con un ejercicio más, que es un ejercicio de centro de masa. Bueno, vamos a despedir con este ejemplo que está en pantalla. Creo que no lo puse en todas las sesiones, permítanme. Bueno, pero un centro de gravedad, ¿no?
El ancla Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. A ver, muchas gracias, perdón la interrupción, que no hay internet de la universidad, por eso estoy en otra locación.
Estoy con los datos del teléfono y se me vencieron, entonces por eso la interrupción, pero ya volví a activar un plan. Ahora, ya se nos fue el tiempo, pero no sé si todavía terminamos este ejercicio. ¿Qué les parece? Yo digo que está bien. Vale, no sé, díganme ustedes si lograron ver el enunciado del problema. Sí. Sí, el enunciado sí se logró ver. Vale, entonces solo vamos ahorita con la solución. Bueno, entonces teníamos un cajón de masa despreciable a la cual se le va a aplicar arena. Nos piden calcular la masa a aplicar de esa arena. Tenemos una barra donde se va a colocar ese cajón y nos dicen que la masa de esa barra no se distribuye uniformemente, pero nos dan la ubicación del centro de gravedad y la masa de la tabla. Vale, entonces tenemos acá pequeño esquema. Aquí tenemos el centro de gravedad de la barra. Como aquí nos dan el centro de gravedad, ahí va a estar ubicado el peso de esta barra. Eso pasa cuando se dice que se distribuye no uniformemente. Si dijera se distribuye uniformemente, el peso, el centro de gravedad, estaría ubicado en el centro de la barra, específicamente a 1 metro de uno de los extremos, porque 2 metros es la longitud de la barra. Bueno, entonces este es un caso en que nos piden calcular el centro de gravedad. Y nos dicen que lo calculemos de manera que acá, en el pivote, que en el enunciado nos decía el fulcro, hay equilibrio, es decir, que está suspendido en este pivote, pero no se mueve. Entonces, recordando cómo calcular centro de gravedad. La expresión es igual a la del centro de masa. Entonces, teníamos x1 más masa 1 es igual a x2, no, perdón, más x2 más a2 entre la masa total, m1 más m2. Vale. En este caso nosotros vamos a colocar un eje de referencia. Lo podemos ubicar en alguno de los extremos, en el pivote. En este caso, para simplificar la solución, la vamos a colocar en el pivote. X, Y. Vale. Por lo tanto, aquí en el punto, en el pivote, es igual a 0. Entonces tenemos que el centro de gravedad se va a ubicar en el pivote, porque aquí está en equilibrio. Por lo tanto, centro de gravedad igual a 0. ¿Qué pasa si hubiéramos colocado el eje acá, en un extremo? El centro de gravedad estaría ubicado a 1 metro del extremo, porque está en el centro. Pero ya que lo ubicamos acá, en el origen de los ejes, es igual a 0. Entonces tenemos x1 por masa 1 más x2 masa 2 entre m1 más m2 igual a 0. Ahora, si yo el denominador de esta expresión la paso a multiplicar al otro miembro de la ecuación, m1 más m2 por 0 es igual a 0. Entonces solamente tengo acá la posición de m1 más la masa 1 más x2 m2 igual a 0. Vale, y aquí tengo dos elementos en el sistema. Tengo la barra, la tabla y el cajón. Entonces, al cajón le voy a llamar 2 y a la barra cuerpo 1. Y ando buscando la masa de arena a colocar en el cajón. Entonces, debo despejar M2. La masa 2 va a ser igual. La posición del centro de gravedad de la masa 1 por la masa 1 entre X2. Sustituimos la posición de el centro de gravedad de la masa 1. Acá estoy en 0 y acá tengo 1 metro. Si esto está ubicado a 50 centímetros,
del centro de gravedad al pivote también hay 50 centímetros. Ahora, aquí tengan cuidado, en el ejercicio no lo dan en centímetros, hay que trasladarlo al sistema internacional. 0.50 metros. La masa nos la daba, me parece que eran de 25 kilogramos. Sí, 25 kilogramos. Bueno, acá, esto pasó acá a restar. 25 kilogramos. Esto acá es negativo. Pasa acá a restar. Vale. Ahora ubiquemos el centro de gravedad del cajón. Aquí sí nos decían, la masa se distribuye uniformemente. Entonces tenemos acá un cajón cuadrado. Por su forma geométrica, el centro de gravedad va a estar ubicado en el centro geométrico. Respecto a X, a la mitad de estos 75 centímetros. Entonces, si aquí tenemos una longitud de 1 metro, hay que restarle la mitad de 75 centímetros. 1 menos 0.75. Entre 2 tenemos aproximadamente 625, ¿verdad? Correcto, punto 625 metros. Ahora, ¿qué signo le vamos a colocar? Está a la izquierda de nuestra referencia. Por lo tanto, esta distancia que determinamos, punto 625, es negativa. Ahora simplemente realizamos el cálculo. Aquí vamos a tener menos entre menos, más 0.50 por 25 entre 0.625. 20 kilogramos. Ya tenemos la masa a colocar en este cajón de arena para que el cuerpo siga estando en equilibrio respecto al fulcro, al pivote. Bueno, y ahí terminamos con este ejercicio y con esto terminamos la sesión del día de ahora. También con esto estaríamos terminando las clases teóricas del grupo número 12.